Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Nuensa, donde tenemos otros temas de salud bastante interesantes y algo bastante común en la actualidad que puede tratarse con prevención, pero ahorita abordaremos un poquito más en el tema. Recuerden, súper importante, que la manera de individualizar a una persona es yendo a su médico para que vean sus características, su estilo de vida y ya. Lo que vamos a hablar ahorita es información general. Por si se sienten identificados con algo de esto, acudan a un profesional y les diagnostique de manera individualizada, ¿vale? No tomen esto como indicaciones médicas como ley de oro para un tratamiento. Entonces, antes de presentar el capítulo, me gustaría que se presentara conmigo el invitado. Miguel, ¿qué tal? Un placer conocerte, es la primera vez que nos vemos. Pero para quien no te conozca o para quienes se den el tiempo de ver este podcast, ¿cómo te gustaría que te conocieran? Bien, hola, buenas tardes. Gracias primero que nada por la invitación. Veo que estás haciendo un excelente trabajo con esto de la difusión, tanto a temas de interés común como pues temas médicos en este episodio. Y pues bueno, yo soy Miguel Valdovinos, yo soy médico especialista en cardiología. Yo me formé aquí en la Universidad de Colima, hice medicina general, posteriormente ingresé a la residencia, donde hice 2 años de medicina interna. Es el requisito mínimo para poder derivarte y ser cardiólogo, entonces pues fue lo que hice. En el segundo año me derivé y terminé mi formación en cardiología 3 años después en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE en Guadalajara. Ok. Así es. Y para llegar a estos estudios que tienes, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto le metes? Son 6 de medicina. Son 6 de cajón. Ya son chingos volver a hacer la primaria. Así es. Y de ahí, ¿cuántos años más? Bueno, fueron 2 años de medicina interna y 3 años más de cardiología. O sea que fueron 11 en total. La de medicina interna, ¿que es una especialidad? Es una especialidad troncal. Medicina interna, pues obviamente es el entrenamiento para ser un médico internista, que es, digámoslo, como un especialista en todo lo clínico. Un todólogo. Un todólogo prácticamente. Sin embargo, pues es la base fundamental para poderte derivar a ciertas otras subespecialidades. En mi caso, pues cardiología, ¿no? Pero existen algunas otras que como requisito mínimo son 2 años de medicina interna. Entonces fueron 11 años los que te aventaste a estudiar para llegar a lo que tienes ahorita. Así es, correcto. Más las actualizaciones que debes estar teniendo, ¿no? De hecho, curioso que lo tocas, estoy iniciando un diplomado de cardio-oncología. Precisamente ha tenido un revuelo el rol del cardiólogo en el paciente oncológico, ¿no? El paciente que tiene cáncer. Entonces, pues bueno, ya también empecé con ese diplomado y bueno, también algo de formación extra, ¿no? Sí. Luego por ahí la gente dice, no, es que ir al médico es bien caro, un especialista como es tu caso, pero pues también, o sea, han estado estudiando un chingo. Pero no vayan a las uñas, 600 pesos, de volada en 40 minutos, vámonos. Sí, digo, no es por menospreciar el trabajo claro. Pero también, o sea, cobran lo que cobran por el tiempo y por lo que saben. Correcto. Y pues yo creo que sin salud no hay nada y creo que nadie lo valora hasta que la pierde. Exactamente. Entonces, pues ahí un poco de 11 años de estudio. Sí, así es. Entonces vamos a presentar el capítulo. Recuerden que si les gusta este contenido, denle like, suscríbanse, compártenlo, comenten ahí algún tema que les gustaría que tocara para tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces el capítulo de esta ocasión lo llamamos hipertensión, el asesino silencioso que debes conocer. Bien, excelente. Muy bien, para empezar, alguien que no sabe nada, ¿cómo puedes definir la hipertensión arterial? Bien, primero que nada vamos a definirlo como lo que es una alta carga a nivel mundial de una enfermedad crónica. Es lo más importante que tenemos todos que tener en cuenta, que es una enfermedad crónica. Si nos vamos un poquito atrás, antes de la definición contextual, bien, aproximadamente 1,000 millones de personas a nivel mundial padecen hipertensión arterial. Es culpable de aproximadamente 7 millones de muertes al año por enfermedades cardiovasculares que como subtipo, o más bien enfermedad subyacente, pues es la hipertensión arterial, ¿no? En cuanto a la definición como tal, acorde a la OMS y algunas otras instituciones ya a nivel internacional, pues se define como una presión arterial elevada sobre 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Esa es como la definición hasta ahorita internacional. Obviamente hay ciertos subtipos que vamos a ver más adelante, pero bueno, ese es como el punto de corte, digámoslo así, ¿no? Mira, yo iba a tocar aquí algunas estadísticas que busqué. Ajá. Y las voy a mencionar así rápido, que más o menos lo que acaba de decir. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos entre 30 y 79 años con hipertensión. Correcto.
Aproximadamente el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección y solo el 42% recibe un diagnóstico, casi la mitad. Sí, correcto. Además, únicamente el 21% de los adultos de hipertensión tienen la enfermedad controlada. En México, en 2022 se reportó aproximadamente el 29.9% de las personas adultas viven con hipertensión arterial, de las cuales el 43% desconocía su diagnóstico. Además, se estima que más de 30 millones de personas del país padecen hipertensión arterial, lo que equivale a 1 de cada 4 personas adultas. De estas 46% desconoce su condición. Correcto. Entonces, tú vas por la calle, cuentas 4 personas, una de esas 4 fácilmente es hipertenso. Tiene hipertenso y probablemente ni lo sepa. Así es. Entonces, es algo que debemos de darle difusión, pues, claro, para estar en chequeos regulares. Es correcto. Entonces, es cuando la presión arterial rebasa los 140 sobre 90. Correcto. Siastólica y diastólica. Exactamente, ¿no? Sí, así es. Entonces, a mí una vez me dijeron, es como si tú tienes una manguera. Ajá. Y ya está pasando la sangre. Ajá, correcto. Entonces, la sangre fluye hacia allá y aparte ejerce presión sobre las paredes de las arterias, de la manguerita. Entonces, cuando la presión es demasiada hacia acá, es cuando hay problemas. Exactamente. Y ojo, algo que tú también muy importante, crónico. No es de que un día yo me levanté y ya soy hipertenso. Es tiempo hasta que empieza a dar. Ahora, ¿por qué se le conoce como el asesino silencioso? Precisamente como es un problema crónico, bien que lo estabas mencionando, que empieza como poco a poco, no hay un síntoma específico. No existe ningún síntoma específico. Entonces, aparte, pues la cultura de salud, que la verdad no tenemos muy bien arraigada, pues es de que de repente un dolor de cabeza cada tercer día, ¿no? Es que yo padezco de dolores de cabeza casi siempre, ¿no? O sea, y de repente nunca hay como esa inquietud de revisar la presión arterial, ¿no? Entonces, que puede ser como uno de los llamados así, pues más comunes, ¿no? Vamos a ponerlo así. El detalle es que precisamente como no se siente nada, tú puedes pasar 3, 4 años, que es el promedio, hasta que se hace el diagnóstico. Entonces es algo muy importante a saber de que de repente llegas un día a consulta y eres hipertenso. O te dicen que tienes la presión alta, ¿no? Y de repente, ¿usted cómo se siente? No, pues yo nada, ¿no? O sea, es el comentario de siempre. Yo nada. Pero al momento que tú empiezas a ver al paciente, ves que se acostumbra a ciertas cosas, ¿no? Ya no sale a caminar con los perros porque ya se cansa un poquito más, pero para él es ya mejor que lo saque X persona, ¿no? O ese dolorcito de cabeza, diario mi paracetamol y todo bien, ¿no? Pero no hay un síntoma que tú digas, caray, esto es hipertensión arterial, tengo que ir a atenderme. Entonces, las complicaciones que llevan, que precisamente van creciendo con el tiempo, pues no se siente nada hasta que pasa, ¿no? Y hasta que pasa, y no es la presión arterial elevada, pasa una consecuencia que es completamente ajena o pasa en algún otro lugar que ni siquiera tenías idea de que la presión lo estaba causando, ¿no? Entonces eso es algo como importante de por qué es el asesino silencioso. Entonces es porque no se siente nada, vamos a decir, durante 4 años promedio. Puede que pase más, puede que pase menos. Exactamente. O sea, tú tienes la tensión arterial elevada y no sientes nada. Así es. Y ya cuando se empieza a sentir es porque ya llevas por lo menos 4 años con esta condición. En promedio. Ahora, el tener la presión alta durante tanto tiempo, ¿qué repercusiones puede empezar a tener en nuestra salud? Bien, primero que nada, pues sabemos que la presión arterial pues es la principal forma en que como el cuerpo pues lleva la sangre a todo el organismo. En esta situación, si nos vamos por porcentajes de quién recibe más sangre, quién menos, pues principalmente estamos hablando de riñón y cerebro, que son los que más reciben sangre. Entonces, al tú tener un órgano que recibe tanta sangre todo el tiempo, pues obviamente se va a ver afectado de forma principal. En este caso, pues estamos hablando de riñón, corazón y cerebro, ¿no? Que son los principales como puntos claves de la hipertensión. Entonces, imagínate un órgano como el riñón precisamente, que se nutre tanto, estarle llevando sangre con una presión alta todo el tiempo. Va a llegar algún momento que va a llegar a disfuncionar. Eso es un hecho. Entonces, también eso pasa de igual forma en las arterias del corazón, eso pasa igual en las arterias del cerebro. Hay muchas malformaciones genéticas en el cerebro, por ejemplo, donde se hacen chichoncitos en las arterias que se llaman aneurismas, y una condición como la hipertensión puede ser que crezcan más rápido y en algún momento pudieran hasta reventar, ¿no? Okay. Entonces, que tiene una implicación sistémica, pues sí la tiene. Entonces,
riñón y cerebro son los órganos más afectados. ¿Y corazón? Sí, claro. Son los órganos más afectados cuando tenemos esta condición. Es. Que me dices que hacen como unos chichoncitos en las arterias. Se llaman aneurismas. Eso es difícil conocerlo hasta que de plano estalla, vamos a decirlo así, sale una hemorragia impresionante en la cabeza, pero es una condicionante. Y la otra, bueno, ya hablando de unos órganos pues menores, la enfermedad arterial periférica. ¿Eso qué quiere decir? Como tú bien lo mencionabas, pues el tubito que va generando esa alta presión. Pero ¿qué pasa con ese tubito? Llega algún momento es que esa arteria va a disfuncionar. Ya no tiene las características innatas de poderse autorregular, abrirse, cerrarse, etcétera, para poder regular la presión. Y cuando ya llegamos a las extremidades inferiores, que es donde tenemos la mayor cantidad de capilares, que son arterias muy, muy pequeñitas, estas pueden llegar a ocluirse por sí solas por el simple hecho de que perdieron esa capacidad. Entonces hay personas que pierden las extremidades inferiores nada más por ser hipertensos. ¿Por qué? Porque hacen una enfermedad arterial oclusiva, se deja de llegar sangre a los pies y se empiezan a poner los pies negros, se empieza a morir el tejido y acaban en amputaciones. Entonces también, digámoslo, ya no hablando de órganos centrales hasta un lugar muy, muy periférico, pero ese tipo de consecuencias puede llegar a tener. Sí, entonces la hipertensión por sí sola, vamos a decir que no causa algo, sino que afecta a otras cosas que ya causa algo. Entonces, por ejemplo, no vamos a encontrar Juanito se murió de hipertensión. No, se murió de una complicación asociada a la hipertensión. O sea, le tuvieron que cortar una pierna por esto que acaba de decir. Entonces, por eso que no vemos, no, por ejemplo, también pasa con la obesidad. Las personas mueren a consecuencia de una causa de la obesidad. Nunca dice, se murió por obeso. Por gordito, claro. ¿No? Entonces, creo que el hecho de que no le etiqueten la muerte con obesidad o con hipertensión como que no causa tanto impacto. En cambio, si tú dices, se murió de un infarto, o sea, es mortal, ¿no? Correcto. Y todos tenemos miedo de que nos dé un infarto. Pero como la hipertensión es una causa de muerte en sí, ni la obesidad, como que dicen, pues no pasa nada, nomás estoy así, me autocepto, body positive y todo lo que entonces ya es otra cosa. Sí, correcto. Entonces, creo que es importante esa situación. Así es. Ahora, causas y factores de riesgo. ¿Cuáles son las principales causas para yo tener hipertensión arterial? Bien, como en algunas enfermedades, siempre hay factores que puedes modificar y factores que son no modificables, ¿no? No son inminentes. Uno de ellos, principalmente por estadística, uno de ellos es la edad. Si tienes 65 años, es muy probable que seas hipertenso. ¿Cuál de estos no es modificable? Pues obviamente la predisposición genética. No es que sea una herencia como mendeliana, digamos, papá, mamá, sí me dieron el gen y voy a ser hipertenso. No, pero existe predisposición genética. Esto es tanto factores ambientales como factores propios que sí son modificables. Por ejemplo, el peso es uno de ellos. El tabaquismo también es muy, muy importante. El exceso en el consumo de alcohol también es un factor muy, muy importante en cuanto a la hipertensión. El sedentarismo, obviamente, también. Y esos son modificables, pero al no modificable como la predisposición genética, pues obviamente esto van a hacer que lo desarrolles o más rápido o sea inminente que vas a ser hipertenso, ¿no? Entonces esa es como la parte de algunas de las causas. Entonces vamos a decir, muchos usan esta analogía. Nosotros nacemos con ciertas balas, somos un arma y nacemos con ciertas balas, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú tienes, mal estilo de vida saludable, vamos a decir, malos hábitos, va a ser más rápido que tú presiones el gatillo para disparar, ¿no? Pero si tú tienes buenos hábitos, vamos a decir que puede que esa bala nunca salga. Claro. Y te mantengas, ¿no? Y caigas en la estadística de hasta tus 65 años presentar hipertensión. No es lo mismo presentarla a tus 35 años de edad, como bien lo dicen las estadísticas, donde vas a tener una exposición de más de 40, 50 años a la hipertensión, a tus 65, que probablemente la exposición sea menor. Y bueno, ya también entra un factor de temporalidad, ¿no? Ya también las arterias pues pierden sus efectos por el simple hecho de envejecer, ¿no? Entonces es muy diferente la presentación, ¿no? Entonces, la edad es modificable, la carga genética, si mi papá y mi mamá, pues ya traigo ahí una predisposición, eso yo ya no lo puedo modificar. Es correcto. Y los ambientales, me dijiste que es bastante complicado modificarlo, ¿no? Sí, es correcto. Y más, o sea, digo, aquí en Colima pues tenemos un aire más o menos bien, ¿no? Pero zonas metropolitanas, la Ciudad de México, por ejemplo, que tienen mucha contaminación ambiental, activa mucho esta predisposición genética. Entonces, si no recordamos muchas de las novelas o hasta El Chavo del Ocho, ¿no? Que de repente decía que alguien tenía la presión alta y lo mandaban a vivir a la costa, ¿no? Al nivel del mar y lo que sea, tanto por la contaminación ambiental como por la presión barométrica de la playa, les ayudaba mucho. Era una creencia de aquel entonces.
pero en realidad se vio que era esto, pues la exposición ambiental, ¿no? Entonces, no modificables, edad, factores genéticos y ambientales. Vamos a poner ahí entre comillas, porque pues sí te puedes ir a otro lugar, pero pues es muy difícil hacerlo. En los modificables, estilo de vida. 100%. Sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y ¿qué más? Obesidad. Así es. Que ahí entra la alimentación, ¿no? Exacto. Y el sedentarismo, obviamente. Ok, sí, claro. Entonces, ¿qué carga? No sé si tengas el dato, pero ¿qué porcentaje de carga genética es el que te lo puede detonar o no? No hay así como un porcentaje, porque de hecho por eso lo denominan como predisposición genética. Idealmente, cuando uno piensa que tiene ese factor hereditario, pues ya más o menos uno dice, se ha visto tal gen y con tanta frecuencia de que posiblemente se puede heredar. Pero no, en este caso no es así, porque como es multifactorial, se denomina así, predisposición genética nada más. No hay un culpable ni un porcentaje pero la probabilidad se salta, ¿no? O sea, viendo las estadísticas es mucho más que alta, ¿no? ¿La falta de sueño afecta a la hipertensión? Digo, no lo hemos mencionado. Hablando ahorita, bueno, podríamos abrir un poquito el tema sobre los tipos de hipertensión arterial. Usualmente son 2. Que uno es hipertensión arterial esencial, que es la que nosotros todos conocemos, que fulanito padece desde los 45, 50 años. ¿Por qué le dio? Nadie sabe, pero le dio. Y la otra es una hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria va más aunado a los pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque puede haber factores endocrinos, tanto las glándulas suprarrenales, algunas tumoraciones, tanto en las glándulas suprarrenales como en cerebro, pueden hacer que una persona sea hipertensa, afecciones congénitas en corazón, como algo que se llama coartación de la aorta, también puede generar hipertensión. Este tipo de hipertensión secundaria son fácilmente tratables. ¿Por qué? Porque tiene una causa subyacente, ¿no? Entonces, si tratas la causa subyacente, puede que el paciente se cure de la hipertensión como tal, ¿no? Entonces, ahí se vuelve muy, ¿cómo se dice? Pues las presentaciones, ¿no? Muy diferentes. Y en cuanto al sueño, ¿cómo nos afecta? Y en cuanto al sueño, a lo que íbamos entra en una causa secundaria. Okay. Muchos pacientes, especialmente los pacientes obesos, tienen algo o una predisposición a tener lo que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto es lo que sucede al momento que el paciente se acuesta, al tener mayor masa corporal en el tórax, pues obviamente con ayuda de la gravedad, pues predispone un patrón restrictivo en el nivel del tórax, ¿no? Entonces va a ser más difícil para él respirar. Entonces son pacientes que se dejan de respirar por periodos en la noche. Son pacientes que no descansan, que el mismo tórax apachurra el corazón tiene que ejercer mayor fuerza para poder estar manteniendo las presiones dentro del cuerpo. Entonces, ahí es donde entra el rol del sueño. El rol del sueño es en personas obesas, como lo acabo de mencionar en el síndrome de apnea obstructiva, pero también entra por otro lado en personas, tanto tú como yo, que no somos obesos, el cortisol, ¿no? La hormona del estrés. Una persona que no tiene un sueño adecuado va a tener mayores niveles de cortisol rondando 100% en la sangre. Entonces esto va a predisponer a que se activen otros sistemas donde va a ver que la arteria se quede pues lo más cerradita posible y hay hipertensión. Entonces también el sueño es muy importante. Y creo que es un gran olvidado actualmente, claro. Porque creo que vivimos en una sociedad si no estás haciendo algo, no estás teniendo éxito, vamos a decir, y tienes que estar ocupado todo el tiempo, y que hay videos que salen de estos chicos en redes de, no, que si duermes 5 horas eres un perdedor, necesitas estar generando y haciendo algo porque alguien está viviendo tu sueño y tú eres de huevón dormido. O sea, que se llega a estos extremos y a veces pues se quedan con esta impresión de que si no estoy haciendo nada estoy valiendo madre. Entonces no tengo que dormir o dormir menos. Y no. Yo el sueño les digo a las personas que vienen conmigo es súper importante. O sea, tener por lo menos unas 6:30, 7 a 8. O sea, 6 mínimo. Sí, claro. Porque vamos a ver que en el día vamos acumulando basura de todas nuestras vivencias. Estrés, todo este tipo de rollo. Del desgaste que se da al mismo por la actividad de nuestro organismo sol. Y cuando nos acostamos, vamos a decir que salen los camioncitos donde empiezan a recoger todo el desastre que se hizo. Así es. Te preparan para que mañana estés lo mejor posible. Correcto. Entonces, si tú no duermes bien,
pues generalmente al día siguiente te vas a sentir cansado y es algo que vas a venir arrastrando. Exactamente. Por ejemplo, yo es algo que tengo que mejorar y yo el lunes empiezo a toda madre a trabajar y todo el rollo, pero para jueves, viernes ya sé que no mames. Todo agotado, ¿no? Sí, porque no duermo lo adecuado para lo que necesito y lo siento. Correcto. Entonces vas arrastrando, se va volviendo más pesado día por día y el viernes llega y ¡puf! O sea, es cuando mejor logro descansar. Claro. Pero la importancia de un buen de sueño. Muy, muy importante. En cuanto al estilo de vida, ¿qué hábitos puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión arterial? Ya vimos tabaquismo, claro. Sedentarismo. ¿Cómo tú diagnosticas o cómo tú dirías que una persona es sedentaria? Hay muchas maneras a lo que yo tengo entendido. Hay muchas maneras. Una de ellas, así la más acertada, sí sería como midiendo la capacidad vital del paciente. ¿Una prueba de esfuerzo? No es exactamente como una prueba de esfuerzo. Una cosa es ser sedentario por elección y otra cosa pues es por limitación, ¿no? Como tal. Entonces, una persona sedentaria se define como aquella que no hace o no llega a hacer la actividad física suficiente en cuanto a tiempo, que lo recomendado son 30 a 45 minutos al día de ejercicio. Y la otra es que ellos mismos te dicen, ¿no? O sea, estoy sentado todo el tiempo, no salgo de mi casa. Entonces, hay veces que confundimos actividad física con ejercicio. Eso es muy, muy, muy complejo de que alguien lo comprenda. Muchos de mis pacientes me dicen, es que tengo un patio gigante y le doy 2 vueltas y diario. ¿Ok? ¿Y a qué horas es el ejercicio, no? O sea, no, pues es que solo hago diario. Bueno, dos vueltas, ¿a cuánto de distancia? O sea, ¿cuánto tiempo? No, o sea, no tienen un plan. Y es lo que diferencia una actividad física del ejercicio, ¿no? El ejercicio tiene un plan, tiene un tiempo, tiene una cantidad de esfuerzo, ¿no? Y la actividad física, pues, es lo que hacemos día a día, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, hacer lo que haces todos los días no es ejercicio. Sí, te puedes cansar, claro. Si yo me pongo a lavar el carro, probablemente me fatigue un momento y si tenga que sentar un ratito, va. Pero no es lo mismo. Jamás va a ser lo mismo. Sí, por ejemplo, actualmente se da como una buena referencia a los pasos que dan las personas diariamente. Por ejemplo, yo lo que he escuchado es que si tú das entre 8,000, 10,000 pasos, ya te consideras una persona activa. Activa, así es. O sea, activa, así punto. Es. Sí, claro. No es de que seas súper activa. Y por ejemplo, a mí me toca ver cuando vienen pacientes, le digo, oye, ¿cómo es? ¿Qué trabajas? No, pues trabajo en la computadora, soy diseñador. Entonces le digo, a ver, veo que tiene un smartwatch, ¿lo usas diario? Claro. Sí. Puedes meterte a ver cuántos pasos das y a veces te dan 2, 3,000, si bien me va. Mucho, es correcto. Entonces digo, mira, una manera de que tú aumentes tu actividad física es con los pasos. Utiliza tu reloj, trata de moverte más, ve a la tienda caminando, a kiosco, Oxxo, lo que quieras. Claro. Estaciónate 2, 3 cajones lejos de tu trabajo. Si vas a Walmart, pues estaciónate lejos, pues para que camines un poquito más. Saca a pasear a tu mascota. Haz el aseo en tu casa. Busca la manera de moverte un poquito, trasládate en bici. Claro. Para así aumentar tu actividad física, que sí, actividad física es todo la energía que gastamos en nuestros movimientos diarios. Ya ejercicio, pues es un plan de entrenamiento bien planificado con un objetivo. Con un objetivo, correcto. Entonces ya si puedes agregar tu ejercicio, está bien. Aquí hay algo a mí que me causa conflicto, que creo que personas se equivocan y no sé tú qué opinas, ahorita te lo voy a exponer. Es que las personas van al gimnasio, entrenan 1 hora. Entrenan porque muchas personas van al gimnasio, pero no entrenan porque no se esfuerzan lo que deberían. Es algo que yo trabajo y me doy cuenta. Claro. Pero si tú te pones a dar cuenta, un entrenamiento de gimnasia es hacer una serie que duras a lo mejor 40 segundos y descansas 2 minutos. Exactamente. Entonces, 2/3 de la hora que estás en el gimnasio estás descansando. Así es. Entonces, realmente no eres tan activo y tú dices, ya cumplí, que está muy bien. Eso suma mejor que no hacer nada. Claro, pero muchas personas piensan que con esa ya se hicieron unas personas activas y no, porque pueden que estén dando menos pasos. Ahora, si eso es lo que puedes hacer, excelente. Sí, claro, mejor que nada. Va a sumar. Entonces creo que sí, muchas personas van al gimnasio y aún así siguen siendo unas personas sedentarias. Es correcto. Entonces creo que también ahí es echarle el ojito. Yo, por ejemplo, lo que hago cuando no es un ejercicio tan demandante, entre descansos estoy caminando por el gimnasio. Entonces mi descanso, eso lo llamamos descanso activo, donde pues yo hago y ya digo, me agarro caminando, son 2 minutos y regresas. Entonces esa es mi estrategia para yo, por ejemplo, mi objetivo ahorita actualmente es dar 10,000 pasos para acumular mis 10,000 pasos diarios. Yo tengo mi reloj y mido mi actividad física así. Entonces es una estrategia. Y súmale a eso de que pues la gente está en el celular, de repente no se esfuerzan lo que necesitan. Entonces realmente, vas 1 hora al gimnasio y te pasas otras 23 horas sin hacer nada.
no eres una persona activa. No eres activo, claro. Muy bien. Así es. ¿Tú haces actividad física actualmente? Sí, usualmente hago gimnasio. Mi pretexto de caminar son los perros. Ok. Entonces sí, usualmente salimos temprano a sacar los perritos un rato. Ahorita tengo como un mes que no voy al gimnasio por cuestiones ya de carga de trabajo, pero sí he estado yendo, claro. Algo que yo me encuentro en los gimnasios, que me gustaría preguntarte. Jóvenes de 16, 17, 18, 23 años, ajá, vamos en ese rango de edad, utilizan mucho lo que son los preentrenos o bebidas energéticas, Monster, Red Bull, sí, claro, etcétera, como le quieras poner. Tú como cardiólogo, ¿cómo ves estas prácticas? Porque estos productos tienen un exceso de cafeína. Sí, claro. Te estoy hablando que un preentreno te puede dar 200 miligramos de cafeína, que son como 5 o 4 tazas de café, dependiendo. De golpe, claro. Pero concentra en una porción así. Sí, correcto. Esto cardiovascularmente, tú tienes allí como que, mire, chavos, no lo hagan, sí, pero... Mira, ahí es como, no digamos subjetivo, pero si la intención de la persona que lo utiliza no es nada más el pretexto o el, ¿cómo se dice? El incentivo de redes sociales de échate el preentreno para que llegues con todo al gimnasio. Sí sería bueno ver los objetivos de esa persona. O sea, si tu objetivo literal es, no sé, llegar a ser fisicoculturista como tal y lo utilizas porque de plano necesitas la energía suficiente, dices, ok, pero sí se recomienda que te cheques primero. Hay algunas enfermedades, miocardiopatías hipertróficas, que no se detectan hasta que la persona cae muerta. Entonces, el problema de usar los preentrenos, pues obviamente es taquicardia, obviamente es aumento de la presión arterial, porque para eso están hechos. Pero si tú tienes algún problema congénito que nunca te habías diagnosticado, específicamente en la miocardiopatía hipertrófica, en un levantamiento de pesas puedes quedar. O sea, entonces usarlo desde edades muy tempranas predispone, ¿no? Predispone a muchas cosas. Yo sinceramente sería más de usarlo con precaución, y si sí lo vas a usar con fines propios de una musculación bien hecha, mejor hacer una revisión antes de... Digo, estos suplementos o bebidas energéticas se ha demostrado en la nutrición deportiva que te ayudan a mejorar tu rendimiento. Claro. O sea, reducen la percepción del esfuerzo, claro, te hacen rendir un poquito más, 1 o 2 repeticiones que se pueden trasladar a ciertas ganancias. Claro. Entonces, pero a mí sí me preocupa, no me ocupa, de que los chavitos muy pequeños, porque a veces es el preentreno, lo meten al Red Bull, claro, y ahí se están metiendo 350, 400 miligramos de cafeína. Y en el mejor de los casos que no pase nada. Pero yo sí he tenido conocidos donde sí se les anda... De repente los ves pálidos así, güey, ¿qué tienen? Sí, no, el problema es el peligro de hacer arritmias. O sea, el peligro latente de hacer arritmias sí está ahí. O sea, para que cucara una arritmia, ¿no? O sea, por así decirlo. Fíjate que muchos de las publicaciones de cardiología hablando del café precisamente ya pero el café, separándonos poquito, el café no ha demostrado absolutamente nada en la provocación de arritmias ni de algunos otros efectos cardiovasculares adversos, pero al estar metiéndote 6 cafés de un solo golpe, más mezclarlo con alguna bebida energetizante, pues obviamente predispones, ¿no? Activar demasiado toda la noradrenalina, que es el mediador que se activa rápidamente con estas bebidas, pues obviamente predispone a que generes arritmias. Y en algunas de ellas, si algún paciente otra vez tiene algún problema cardiovascular no conocido o genético, puede activar arritmias que son letales y también pueden fallecer. Ese es el problema. Pero hacer un escrutinio y decirlo nada más porque tienes 16 años no lo uses porque en 20 años te puede pasar, es un poquito complejo, pues vamos a decirlo así. O sea, tendríamos que valorar el caso de cada persona. Exactamente. ¿A partir de qué edad tú dirías, bueno, si los vas a usar de esta edad para adelante, para ti que sería una recomendación congruente? Obviamente yo estaría 20 para arriba. Sí, 20 para arriba, donde ya por lo menos tienes un poquito más de conciencia sobre la salud. Independientemente, ya sabes que si algo no está bien, vas al médico, ¿no? De chavito igual y te lo quedas y me va a regañar mi mamá por usar tal y cual cosa, ¿no? Sí, porque muchas de esas las están escondidas. Exactamente. Entonces, yo creo que ya a los 20 años ya tienes por lo menos un raciocinio de oye, pues hay que correrle para allá. Que obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Como bien te decía, si el plan de una persona literal es dedicarse al fisicoculturismo, pues bueno, ahí tú solito tienes que englobar, ¿no? Todo lo que necesitas para llegar a tal cuestión, ¿no? Sí, luego porque traen otros como que efedrina, taurina, claro. Luego tienen un putazote de azúcar. Así es. Hay un conocido, no sé si vaya a ver esto, pero a veces llega a las 6 de la mañana ajá, y lo primero que se mete es un Monster. Güey, ando bien modorro, no dormí bien, por eso. Yo digo, güey, esa... Sí. Yo lo que le digo a las personas,
úsalos, estos preentrenos, cuando te sientas muy cansado. O sea, digas, la neta, quiero entrenar, me siento cansado, por el que motivo, entrenas, chido. Ya al día siguiente duermes bien, te levantas y si no lo necesitas, pues dale. O periodos, ¿no? Periodos, por ejemplo, metiéndonos un poquito ya en tu área de la parte del gimnasio, pues los periodos, ¿no? De que generar volumen. Ok, va, si vas a hacer un periodo de 6 meses, 1 año de puro volumen, ok, va. Y ya cuando vayas a empezar, no sé, un corte, lo que tú quieras, pues no lo uses, ¿no? O sea, trata de ir bajando esa parte. También podría ser otra opción, pues más segura, ¿no? Pero usarlo siempre. Pues. Retomando un poquito lo que dijiste al inicio, siempre es importante antes de empezar a ir a hacer una actividad física, ya sea gimnasio, pádel, lo que tú quieras, ir a un chequeo cardiovascular, ¿no? Si tienes riesgo, sí. O sea, principalmente. Pero, por ejemplo... Que de niño te dijeron que tenés un soplo. Vas a iniciar cualquier deporte, vas al cardiólogo primero, o sea, es lo prioritario. Que tus papás son hipertensos o tu papá ya le pusieron un marcapasos o tu abuelito, tu papá ya se infartaron, ve antes, ¿no? Antes de empezar algo de alto impacto. Obviamente no es lo mismo jugar en la canchita de la escuela que ya irte a hacer algo de alto impacto, ¿no? Entonces sí, ahí sí valdría la pena. Okay, entonces si tienes ahí factores hereditarios, es importante que te hagas un chequeo pues para ver cómo está todo a temprana edad y poder prevenir, ¿no? Y monitorear. Fíjate, precisamente tuvimos un caso de una chavita, tiene, porque sigue viva, bueno, yo creo que tenía 19, pero tenía 16 años cuando yo la conocí. Basquetbolista, así de las seleccionadas nacionales, o sea, la chavita muy alto rendimiento, ¿no? Y de la nada un día se sentó, de estar haciendo las actividades se sentó y le dijo a su entrenador que no se sentía bien. Llegó con nosotros porque estuvo a punto de tener un síncope antes de desmayarse, se sentó porque se empezó a sentir muy abrumada. ¿Un síncope? Casi, no alcanzó a llegar al síncope. ¿Qué es eso? Perdón. No, yo ya lo he escuchado. Claro. El síncope, a diferencia del desmayo, porque son muy diferentes, suele ser súbito. Suele ser súbito con una recuperación inmediata. Quiere decir que ahorita estamos platicando tú y yo y de repente ¡pum! Y en 5 o 10 segundos me levanto como si nada hubiera pasado. Eso quiere decir que hubo un corte de flujo al cerebro. El desmayo, a diferencia, son más factores y eso usualmente puede durar 1 minuto, ¿no? Es inconsciente. Pero el síncope, en cardiología al menos, suele ser algo muy benigno porque no hay muchas cosas que te hagan que se te apaguen las luces de forma inmediata, ¿no? Entonces, estuvo a punto de sincopiarse, le levantaron las piernas, todo bla, bla, la llevan, la revisamos, le hicimos un electrocardiograma y en el electrocardiograma vimos que traía una vía accesoria. No vamos ahorita a no dar mucho en eso, pero el chiste es que a la chavita no se dio cuenta nunca, pero le dio una arritmia. Entonces, ya que la metimos a estudiar ya bien, la arritmia podía acelerarse hasta 240 latidos por minuto. Entonces, imagínate un corazón a 240, pues ¿cuál sangre? Pero para que se den una idea la gente que no sabe cuánto es lo normal, menos de 100. O sea, lo normal es andar entre 60 y 90 latidos por minuto. Imagínate, la chavita podía llegar hasta 240. Entonces, si nunca le hubiera sucedido eso, pues nunca lo hubiéramos detectado. Y ahorita, lastimosamente, ya no pudo continuar con sus actividades. Se le hizo el tratamiento, pero pues ya no puede hacer lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, qué feo. Sí, mira, retomando lo del 5P, yo tuve un contacto hace poquito con esa definición con un apneísta. El apneísta me dice, no, pues es que estaba bajando y me dio un 5P. Y yo, ¿qué es esa madre? Y me dice, pues es que me desmayo cuando estoy en el buceo. Correcto. Entonces dice, me deja de llegar el oxígeno al cerebro. Dice, él más o menos me lo explicó así. Los niveles de oxígeno bajan del 50%, no recuerdo el número exacto. Entonces tu cuerpo entra en modo y te desmayas. Exactamente. Entonces me ha pasado y es bastante común en la apnea. Pero le hace, te sacan, te dan un poquito de auxilio y despiertas. Le hace... Es muy pocas las veces que las personas se mueren. Sí se han muerto en competencia, pero por otras cosas ajenas a verse. Y son personas... Y ahí fue cuando descubrí ese término. De acuerdo. Sí, usualmente el síncope o el desmayo es una consecuencia no es la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces el cerebro solito se apaga y dice, prefiero estar acostado y que la gravedad me aviente la sangre a seguir lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. Entonces eso es por lo que sucede. Pues. Sí, tío, y acá es otro contexto donde llevan el cuerpo al límite. Sí, claro, estamos hablando de... Sí, él me decía, no, güey, pues yo bajo a 110 metros. Y ya lo que yo le decía, güey, baja 110 más 110 para arriba. Y le hace, no, sí, es bastante común, me ha pasado como 7 veces, pero la primera vez me asusté, ya después vi que no pasa nada y ya me desmayo más a gusto y yo lo verga, güey. O sea, pero pues es su día a día, ¿no? Sí, claro. Entonces sí.
Pero bien, regresémonos a la hipertensión. Pues ya hablamos un poquito de los hábitos, fumar, sedentarismo, falta de sueño, factores genéticos, ambientales, mala alimentación, obesidad, que van junto con pegado. Así es. Pasemos a los síntomas y diagnóstico. Bien. Ya hablamos que puede haber 4 años en los que puede que no sientan nada y de repente empieza a ver ciertas cositas que ahorita vamos a retomar. Bien. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que empieza a sentir la persona cuando ya tiene esto cronizado? Ok, bien. Usualmente son síntomas muy burdos. Inicialmente cefaleas, dolores de cabeza. Usualmente pueden ser bilaterales en la frente o muchas veces pueden ser en la región de la nuca, ¿no? Usualmente van acompañados o no de zumbidos en los oídos, puede haber ligera visión borrosa. Esto ya cuando llegas a unas cifras un poco más elevadas. Sí. O mareos. Mareos es uno de los otros síntomas. Obviamente esto estamos hablando los síntomas de la pura hipertensión, no de algunas complicaciones, ¿no? Como dices tú, muchas veces esto no lo normalizan. Exactamente. Empiezan y ya después lo normalizan y ya. O me suman los oídos y pues quién sabe qué será. Están hablando mal de mí. Exactamente. La vecina chismosa otra vez, ¿no? Sí. Entonces, en cuanto al diagnóstico, varias cosas curiosas en cuanto al diagnóstico. Primero la formal de consultorio. Ahorita ya actualmente hubo una actualización en las guías europeas del 2024. Ya nos hablan así de que está bien, tu paciente llega a tu consultorio, le tomas la presión y si sale en 140, 90, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y ya te dicen, pues nada. Lo que vas a hacer es decirle al paciente que necesita unos registros en casa o en su ambiente para poder corroborar si la persona efectivamente es hipertensa o no. Eso es lo primerito. Pero luego hay otras partes donde te dice, bueno, pues tu paciente llegó con 180, 110. Entonces, ya ahí ya no tienes opción. Sí. No hay dolor que te lo justifique. No hay que fue a correr y regresó y que te lo justifique. No, ya llegar a unas cifras tan altas ya es un problema orgánico. Entonces, porque mucha gente, es que me bajé caminando del taxi. No, o sea, no es eso. Pero viene la contraparte del diagnóstico. Hasta el 10% de los pacientes que llegan a consulta pueden presentar hipertensión. Y esto se denomina hipertensión de bata blanca. Quiere decir que están tan nerviosos, están con la ansiedad de qué van a platicar con el médico o qué les va a decir el médico, que eso sí les genera que, pues obviamente, aumente la presión. Entonces, por eso ya es raro que el diagnóstico se haga solamente en el consultorio. ¿Qué otras formas hay de hacerlo? Hay algo que se llama MAPA, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde te llevas un brazalete que va conectado a un dispositivo y ese brazalete se está inflando cada 30 minutos, cada 40 minutos durante todo un día. Hace un registro de 24 horas. Ese especialmente es muy, ¿cómo se dice? Nos apoyamos mucho en el MAPA precisamente, uno, para hacer el diagnóstico definitivo y dos, para ver cómo se comporta la presión arterial en la noche. En la noche es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un descenso del 15% al momento que nos dormimos. Si ese descenso no se hace, fíjate, caso curioso, una presión arterial elevada en horas de sueño es arriba de 120-70. O sea, estamos hablando 140-90 en el día, pero 120-70 en la noche. Entonces, si tú no tienes menos de 120-70 en la noche, tu riesgo cardiovascular sigue aumentando. Ok, aquí hay una pregunta genuina. ¿Puede haber personas que tengan una presión arterial alta, ligeramente o baja y sea lo normal para ellos? Sí, claro. O, digo, porque para todo hay cosas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, un deportista puede que tenga sus pulsaciones en reposo en menos de 40. Correcto. Y es bastante normal en esa persona. Sí puede haber personas que tengan ligeramente alta y ligeramente baja. Sí, ahorita hablando más de los cortes ya más establecidos recientemente, ya se habla que una presión hasta de 139-85 es normal. O sea, tú puedes estar en tu casa, tomártela y saliste en menos de 140-90, va, es normal, alta, pero normal, ¿no? Entonces ya se está abriendo un poquito el panorama en cuanto a más estudios de decir, no, con esta presión estamos bien, ¿no? Porque antes era 120-80 o te mueres, ¿no? Una cosa así. Sí, claro. Blanco o negro. Exactamente, o sea, hace 6 años aproximadamente, no es cierto, hace 7 años el punto de corte era 130-80. Entonces ahora ya sean las nuevas y dicen, 135-85, tú tranquilo, estás bien, ¿no? Y eso se da más en pacientes que son más corpulentos de repente o que sí son obesos como tal y no han llegado a la cifra hipertensiva, ¿no? Como tal. Te voy a decir por qué. Esto es un caso personal. Ajá. Yo hace como 3-4 semanas fui con una cardióloga, me hizo un ecocardiograma, me hizo una prueba de esfuerzo, y ya pues todo salió bien. Me dijo, tu prueba de esfuerzo eres de las
10 personas que me han llegado a estas pulsaciones máximas, que no sé qué. Está muy bien todo. Nada más que tienes la presión arterial alta. Me dijo, ¿estás nervioso? Y le dije, la neta, sí, desde que llegué ando, pues nerviosón. O sea, me daba un poquito de... Es que no sabe uno qué le van a decir. Sí, ¿no? O sea, y no sé, me genera un poquito de estrés. Y me dijo, te voy a dejar de tarea que te tome la presión arterial, todas las mañanas, durante una semana. Te despiertas 5 minutos, vas, te la tomas. Y entonces yo me he dado cuenta que mi presión arterial alta, mi presión promedio, si quieres ahorita que está en el celular, a veces era 135, 80, de repente 120, pero o sea, estaba 130, 140 en ese marco, pero la diastólica, ¿cuál es? ¿La de 80? Sí. Sí estaba como en 80, a veces 75, a veces un poquito arriba. Súper bien. Y yo quedé de mandarle el mensaje, pero ya no lo hice. Ya pasaron como 7 días, lo hice y vi eso, pero ya no hice caso. Bien, claro. Entonces, digo, es algo que me causó curiosidad porque ella me dijo, todo está bien, tu eco, pues, tus paredes están hipertrofiadas por el ejercicio, claro. Tu nivel de esfuerzo está bien, o sea, todo está bien, nada más hay que checar eso, pero ya no le dije nada y así me quedé. Entonces, sí, fue una curiosidad. Y me dijeron, es que puede que sea tu presión arterial normal para ti por las adaptaciones que has generado. Así es, sí. Recuerda que también el ejercicio pues remodela el corazón, ¿no? Sí. Y un corazón bien remodelado deportista sí crece en sus paredes, pero también crece en dimensión. Entonces se vuelve un remodelamiento armónico. No obstruye nada, no se adelgaza ninguna cavidad. Entonces genera más fuerza en el corazón, obviamente. Entonces, acordate que la presión arterial está medida por 2 cosas principalmente. Uno que es el gasto cardíaco, que es literal cuántos mililitros es capaz de exprimir el corazón por latido. Y 2, las resistencias de las arterias, ¿no? Sí. Entonces, mientras las arterias sean complacientes, pero el corazón ande con todo, pues es posible, ¿no? Encontrar estas presiones sin que llegues a literal ser hipertenso, ¿no? Ok, tío, y ese es un caso, pero ya te aproveché para sacar una cita. Entonces, puede haber estos casos. Exactamente, sí, hay variaciones, correcto. Muy bien. ¿Y cada cuánto deberíamos medir nuestra presión arterial y qué valores se consideran normales? Ya para reafirmar un poquito esto que acabas de decir. Usualmente yo sí recomiendo que a partir de los 25 años de edad, si tienes factores de riesgo, papá, mamá, tíos, hermanos, no sé, hagas alguna medición de forma semanal, el día que te acuerdes cuando eres muy joven. Obviamente esto ya se incrementa de 35 años hacia arriba. De 35 años hacia arriba, por lo menos deberías de hacerte unas 2 o 3 mediciones al mes, que sería como lo ideal para ver que todo vaya bien. Esto como materia de prevención, ¿no? Y chequeos con un cardiólogo como tú. Y chequeos con un cardiólogo cuando tienen riesgos cardiovasculares o que alguna vez hayan tomado medicamentos por dislipidemia, triglicéridos altos, colesterol alto, que también eso se presenta ya a edades muy jóvenes. Ahí sí valdría la pena acudir, aunque sea la de revisión, así. Punto, ¿no? Pero sí, ahí juega un papel importante la edad, ¿no? 35 años hacia arriba, yo creo que debería ser directamente cita a cardiología para revisión. Digo, yo nunca había hecho irme a hacer un estudio y desde que empezó el año dije, voy a hacerme mis estudios de sangre. Como digo, yo promuevo la salud, entonces quiero ser congruente con lo que hago. Entonces me hice un estudio de sangre, todo salió normal. Unos valores ahí ligeramente. Y fui con la cardióloga y me dijo, todo bien, nada más eso. Y pues ando buscando ahí como que la congruencia. Y digo, yo no tengo, nunca he tenido ese hábito de prevención, porque esto es prevención. Y dije, lo voy a hacer y salió esto. Pero yo nunca antes me había dicho, me dijo, no, está todo bien. Que yo me lo esperaba, pues porque tengo un estilo de vida saludable. Exactamente, o sea, sí, tengo que, ¿no? Sí, pero por ejemplo, mi papá es hipertenso, creo que mi hermana haya sido diagnosticada con hipertensión, mi abuelita, o sea, traigo carga genética de un lado de diabetes, hipertensión, y a mi mamá le ha dado cáncer. Entonces dije, pues creo que ya cumplí 34 años y creo que es tiempo de estarme haciendo chequeos así. Cuando hablé con Héctor, ya pues también me dijo, pues no hay nada en específico, pero estar atento a cualquier cambio en cositas. Exactamente. Entonces esa fue la intención. Así es. Ahora, consecuencias, complicaciones, si me detectan con hipertensión y sigo sin cuidarme, que es bastante común. Muy común. ¿Qué puede detonar? Ya me dijiste, pero enfermedades en concreto que pueden detonar. Enfermedades en concreto, yendo desde arriba con los ojos, retinopatía hipertensiva. La hipertensión arterial actúa como una lija por dentro de las arterias. Las arterias son muy, muy lícitas por dentro, están hechas para que haya algo que se llama flujo laminar. Los que les guste la física, búsquenlo, es un efecto muy bonito. Sin embargo, al momento de que la hipertensión está presente, ya empieza a hacer un cizallamiento, o sea, todo el tiempo raspando, y eso hace que se adelgacen un poco más las paredes de las arterias y en su caso se vuelvan duras,
duras. Y eso puede generar problemas en la retina, ¿no? Entonces empiezan a ver con un poquito de visión borrosa, puede haber ceguera parcial o total, simplemente por ser hipertenso. Esa es una. Las más preocupantes, pues obviamente es la afección renal, que empiecen a ser insuficiencia renal, que pueden terminar en trasplante renal, dependiendo la edad del paciente, o hasta en diálisis, ¿no? Las otras temidas, infartos al cerebro o eventos vasculares cerebrales, tanto hemorrágicos como isquémicos. Como bien decíamos de las piernas hace ratito, que puede generar enfermedad oclusiva, así puede comportarse también en cabeza, o puede reventar los dichosos aneurismas que puede haber, esas bolsitas que se generan o chichoncitos que se generan en las arterias y generar una hemorragia cerebral, ¿no? Uh-huh. Infarto, el infarto al miocardio, el infarto de corazón, pues obviamente es también una de las causas principales de consecuencia de una hipertensión arterial alta. Si de por sí la hipertensión solita, una crisis hipertensiva como antes se le llamaba, porque ahorita ya es una presión elevada grave. ¿Cómo cambian de términos? Cada ratito, ¿no? De repente se les ocurre y ya, bueno. Entonces, en eventos de presión elevada grave, usualmente tú puedes llegar porque te detectó alguien, fuiste por una gripa al médico y te detectaron que traías 200/110 y llegas a consulta porque tú estás como si nada. Ok, es un paciente que pues, se puede tratar tranquilo, ¿no? Con calma. Pero llega la otra contraparte, que es una emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva puede ser con la misma cifra que traía la persona A, pero tú llegas con una emergencia hipertensiva, ¿por qué? Porque ya te dio dolor en tu pecho, que le llamamos angina o dolor precordial, tienes visión borrosa o el habla se te está dificultando, que podría significar algún problema de algún evento cerebrovascular. Ya hay un daño a algún órgano mediado por la hipertensión, entonces ya se vuelve una emergencia. Entonces, en ese contexto de la emergencia, pues puede venir el infarto también al corazón, ¿no? El paciente puede empezar con dolor precordial o angina y han pasado casos curiosos que la pura hipertensión le generó la angina, pero no llegó al infarto. Y hay casos que con tantito que se subió, el paciente se infarta. ¿Qué es una angina? La angina se le denomina así el dolor de pecho característico de corazón. El dolor tiene una definición de característico de que es opresivo, es usualmente en el centro del tórax o cargado un poco a la izquierda, puede llegar a entumirse o doler o adormecerse el brazo izquierdo, parte de la mandíbula o del cuello lateral, el mismo lado, y tiene una característica importante, que si yo como médico veo estas características y aplico medicamento que se llaman nitroglicerina o nitratos y se te quita el dolor, se clasifica automáticamente como angina, porque si no solamente sería un dolor de pecho, ¿no? Un dolor precordial. ¿Es cierto que cuando te va a dar un infarto se te entume el lado izquierdo? Exacto. O sea, ¿sí es un síntoma? Sí, es un síntoma. Síntoma correcto. De que se me entume, puede que vaya a venir un infarto. Tiene una relación casi del 78% de sensibilidad y especificidad al momento que tienes el dolor. Ahí ya, salirnos un poquito del tema. Ajá. ¿Qué puede sentir una persona antes de tener un infarto al corazón? Antes de... ¿Este entumecimiento? No, ese es el dolor. La piedra angular es el dolor. Vas a empezar con un dolor intenso, opresivo. Usualmente le llamamos signo de Levin. Es una característica que todos agarran la manita como puño y se aprietan. Okay. O sea, esto lo hacen inconscientemente. Con esto inconscientemente ya te habla de que algo está sucediendo. O sea, pero hacen esto. Sí, o sea, y es inconsciente, ¿eh? O sea, pero todos hacen lo mismo. Que no hagan nada, pero sí. Mínimo llegan apretándose como para compensar el dolor. Como queriendo aliviar curioso, el ¿no? dolor. Sí, es súper curioso. Entonces es una característica pues, importante. Pero sí, el síntoma cardinal de un infarto es el dolor. Y el dolor ya lo acompaña el entumecimiento. Entonces, pero ya que se acompaña el entumecimiento y un dolor muy característico, pues ya te está hablando de que probablemente sea un infarto, ¿no? Tú estás aquí, yo empiezo con eso, me da un infarto. ¿Podemos hacer algo en lo que llegan las emergencias? Sí, ¿Qué se pueden hacer? Digo, aprovechando Claro, sí. Usualmente el tratamiento inicial es desactivar las plaquetas lo más rápido posible. Las plaquetas pues, se desactivan con 2 medicamentos iniciales, que es aspirina y clopidogrel. Bueno, ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Casi siempre va a haber una carga de estos medicamentos. Se da una dosis importante de ambos medicamentos para prevenir o hacer que el coagulito que está tapando la arteria se reblandezca por lo menos o no tape al 100%, ¿no? Eso es lo que queremos buscar de primera instancia. Uh-huh. Obviamente de ahí pues sí tenemos que correr al hospital. Hay 2 estrategias, una es con medicamento dependiendo el tiempo de evolución. Es un medicamento que se llama fibrinolítico. Ese medicamento lo utilizamos para desbaratar el coágulo y puede ser efectivo hasta el 75-85% de los casos.
varía, ¿no? Con los diferentes tipos de medicamentos que hay disponibles. Y la otra, pues, es llevarte directamente a cateterismo, ¿no? Lo que llamamos intervención coronaria percutánea. El cateterismo es un procedimiento, ya sea que entramos por tu muñeca o por tu ingle, al sistema arterial con unos alambritos especiales, vamos a ponerles así. Y en el momento que se descubre dónde está tapada la arteria, como buenos plomeros, pasamos con las guías, inflamos un globito con una mallita que se llama stent y ya, abrimos la arteria. Y se acabó. Y podemos reinstaurar el flujo y probablemente, si estamos en muy, muy buen tiempo, salvaguardemos ese pedacito de corazón que le estaba faltando la sangre. Ok. Y alguien que no sepa, o sea, 2 ciudadanos comunes y corrientes de Santadilla. En urgencias. En urgencias, pero, o sea, una reanimación o algo así. No, RCP, ¿cómo le llaman? Raro, sí, RCP. Es raro que un infarto te condicione una parada cardíaca. Hay que diferenciar los términos. Una parada cardíaca es que tú pierdas el conocimiento, yo te toca el pulso y no haya pulso. Y ahí tenemos que empezar RCP, ¿no? Maniobras de reanimación como tal. Cuando es un infarto, es porque una arteria se ocluyó. Y esa arteria que se ocluyó tenemos 3 principales en el corazón. Cualquiera, y en la porción donde se haya tapado, lo único que está pasando es que si el flujo se corta aquí, toda esta parte de tu corazón no está recibiendo sangre y eso es lo que se empieza a morir y eso es lo que empieza el dolor. De hecho es algo que se llama cascada isquémica. Okay. La cascada isquémica quiere decir que el corazón sufre primero y hasta que ya se está muriendo es cuando a ti te va a dar el dolor. Entonces el dolor es lo último que pasa y cuando lo detectamos, por eso ya andamos todos corriendo, pero no estamos corriendo porque si no te hacemos nada vas a caer en paro en 30 segundos. O sea, no. Queremos resguardar y que esa parte del corazón no se muera. Entonces son conceptos diferentes. Ah, ok, yo pensé que era lo mismo. No. El infarto, de hecho te puede dar un infarto caminando y ay, me dolió poquito, no hice caso y de repente llegas a una consulta después y oiga, usted tuvo un infarto, ¿verdad? No, ¿cómo cree? Y el electrocardiograma te grita así, oye, ya se infartó el paciente. Eso pasa mucho con diabéticos. Porque la red de los nervios no funciona igual que una persona normal. Entonces no identifican el dolor igual. ¿Y el otro cómo se llama? Parada cardíaca. Parada cardíaca. Sí, correcto. Un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Paro cardíaco literal es que el corazón dejó de moverse. Okay. Ahí el sí. Infarto, ahí sí, claro. Reanimación es lo primordial. Y el otro, pues el infarto es simplemente pues, músculo que se está muriendo, ¿no? Me dolió, ve al médico. Corriendo, claro. Ok. Así es. Generalmente la hipertensión va acompañada de la diabetes, son como primas hermanos y súmale la obesidad, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, hablabas de que afecta a los riñones. Entonces, tienes la presión arterial elevada, afecta a los riñones. Y cuando tienes un exceso de azúcar, que es una molécula grande, exactamente, le da más en la madre a los riñones, ¿no? Sí, claro. Muchos estudios dicen que, hablan más bien de que coexisten hasta en el 68% de los casos. Entonces, si eres diabético, vas a desarrollar hipertensión. Y si eres hipertenso y tienes predisposición para diabetes, las vas a tener. Es un hecho prácticamente. Entonces es importante, si me diagnostico con diabetes, checar esa parte y viceversa. Exactamente, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces ya vimos que puede afectar a los ojos, puede haber eventos cerebrovasculares, que es un infarto del cerebro, vamos a decirlo. Correcto, sí. Corazón, en los pies y en las arterias, me dijiste también. Una que puede haber enfermedad oclusiva arterial se llama. Ok. Muy bien. Tratamiento, primero empecemos por la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Bien, primero cambios en el estilo de vida. Si fumas, dejar de fumar definitivamente. La dieta es muy importante. Sabemos que todo el mundo le echamos sal a la comida y cuando llega a la mesa, ¡zas! otro poquito. Entonces el exceso de consumo de sal también es un factor que predispone a la hipertensión. Comidas altas en grasas, especialmente grasas saturadas, obviamente aumenta el colesterol, triglicéridos. Al haber tanto colesterol y triglicéridos en la sangre, empieza el daño endotelial, el daño de la capa interna de la arteria, y eso hace que pierda sus propiedades y ya no pueda dilatarse o contraerse. Entonces es otro factor. Entonces esos cambios en el estilo de vida son obligatorios. Y en cuanto a prevención, el chequeo. Uno no sabe que es hipertenso hasta que no se la mide. Es lo único, ¿no? Ok, entonces hábitos de alimentación y un estilo de vida saludable. Exactamente, ejercicio principalmente. De hecho, si quieres, ahorita que hablamos del tratamiento, podemos ir un poquito sobre el ejercicio. Pasémonos al entrenamiento, al tratamiento. Bien, en el tratamiento son 4 familias principales de medicamentos. No vamos a ahondar mucho en eso. Todos tienen una forma de actuar, pero todos llevan el mismo objetivo. Uno, que la arteria, pues obviamente se relaje lo más posible. Y también hay algunos medicamentos como los beta bloqueadores, como metoprolol o propanolol, pues algunos los toman,
que nos ayudan a que el corazón sea un poco más complaciente, lata a menos frecuencia por minuto, y eso también hace que el estrés pues sea menos, ¿no? para el cuerpo. El tratamiento farmacológico se da una vez que se hace el diagnóstico, no se da en todos los pacientes, precisamente buscando causas secundarias. Si tienes alguna causa secundaria, primero tratas lo secundario y después ya ves lo del tratamiento. Si haces el diagnóstico con un mapa, el paciente fue y en su casa se tomó la presión arterial 5 días y en los 5 días está hipertenso, ok, ya tenemos con todas las de iniciar tratamiento. ¿Qué dicen las nuevas guías? Que usualmente antes se iniciaba un solo tratamiento y se iba aumentando la dosis. Ahora te dicen que son 2 de golpe y con dosis menores. Eso ha dado mejores resultados. El problema es de los tratamientos de antes a los de ahorita, pues era la carga que tiene al paciente, ¿no? El paciente, imagínate estarle metiendo 4 medicamentos, uno se toma cada 8 horas, uno cada 12, uno nomás una vez al día, más los otros que se toman si es diabético, etc. O sea, se vuelve una polifarmacia increíble. La ventaja de muchos tratamientos recientes es que ya tenemos polipastillas, ya traen o 2 o 3, hasta 3 medicamentos. Entonces la verdad que el apego ha sido mucho mejor y los resultados también han sido mucho mejor. Entonces el tratamiento farmacológico es una vez que se hace el diagnóstico, se corrobora, todo los factores de riesgo cardiovasculares añadidos que tenga el paciente, y sobre eso se van ajustando los tratamientos. Hay algunos medicamentos que pueden predisponer a que si eres prediabético generes diabetes, entonces pues obvias ese tipo de familia, ¿no? Entonces ya la medicación se va a individualizar según la condición de la persona. Puede que seas hipertenso, te digan, modifica tu estilo de vida y hasta ahí. Exactamente. Y hay otros, ¿sabes qué? Tienes estos riesgos, hay que empezar a tratar esta situación. Principalmente los más jóvenes. Por ejemplo, si llega un paciente joven con obesidad, que fuma, que es sedentario, pues dices, ¿sabes qué? Baja de peso, deja de fumar, vamos a empezar un régimen de ejercicio cardiovascular. Y esto por sí solo puede ayudar a que pierda entre 5 y 8 milímetros de mercurio de presión arterial. Entonces es la diferencia entre andar en 140 a 132 sin medicamento. Entonces eso es la importancia, ¿no? de adaptar esta parte. Y tú dices, oye, pues si ya eres un señor ya más grande, una señora más grande, ya tienes sus 65, 70 años, que no la vas a poner a trotar todos los días, pues obviamente optas por alguna medicación que sea más ad hoc, pues, ¿no? A la edad y el estilo de vida de los pacientes. Si soy diagnosticado con hipertensión y hago ejercicio, el que sea, ¿hay alguna precaución que deba de tener o no, simplemente...? Si ya estás en el régimen de tomar medicamento, es tu medicamento y tu ejercicio como si fueras una persona normal. El chiste de que puedas llegar a ejercicios submáximos, que es lo que ahorita íbamos a tocar un poquito, es lo ideal para el corazón. Al corazón, si lo mantenemos como antes decía, no, si estás malito el corazón ni te muevas, quédate acostado todo el día, no, entonces eso mata. Entonces ahorita ya todo lo nuevo sobre rehabilitación cardíaca precisamente para tanto hipertensos como otros problemas cardiovasculares está incentivado al 100% que se tiene que ejercitar la persona. Tanto ejercicios de musculación como ejercicios aeróbicos. ¿Por qué? El músculo actúa como un reservorio, ¿no? Como una bolsita de sangre, digámoslo así. Entre más magra tenga el paciente muscular, más se queda guardada esa sangre y le quitas mucha presión al corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque está la reserva, voy a hacer alguna actividad, el músculo se exprime, la vuelve a aventar a donde tiene que ir la sangre y el corazón hace su chamba y se acabó. Pero si no tenemos esa musculatura donde pues la sangre sigue y de repente, ya me estoy hinchando de las piernas, ya me está faltando el aire, todos esos datos de congestión, tanto periférica como central, ¿no? Entonces también la musculación es importante. Sí, o sea, por ahí dicen que en muchas enfermedades tener una buena masa muscular es un seguro de vida para muchas enfermedades. Y hay unos autores de los que sigo, de influencer o que promueven ciencia, pero muy buena, dicen, todos hablan del exceso de grasa, pero nadie está hablando del déficit de músculo que tenemos actualmente, que esa es otra pandemia. Así es. Que hasta ahorita está invisible, y la importancia de mejorar esos niveles de masa muscular para nuestra salud. Así es. Fíjate un dato curioso, saliendo un poquito del tema. Hay un artículo de la especialidad de geriatría, dice que la fuerza prensil está ligada directamente con la mortalidad. Pacientes que pierden fuerza prensil tienen mucho más riesgo de fallecer que los que tienen
una buena fuerza prensil. Fíjate que qué importante, ¿no? La musculatura. Sí, o sea, está relacionada la fuerza de prensión con un dinamómetro Así es. a la masa muscular y la fuerza, riesgo de caída. Yo estuve en un curso de sarcopenia. Órale. Y ahí hablaban mucho de eso. Había varias, la fuerza de prensión, ya pues cómo se debe de hacer la prueba, y unas pruebas de caminata. O sea, para adultos mayores, si no camina tantos metros en tanto tiempo, hay debilidad muscular y todo eso. Entonces, muy importante, importantísimo tener unos buenos niveles de masa muscular. ¿Sabes? Más allá de la vanidad. Sí, claro. Por salud. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Se puede curar la hipertensión? No se cura. Salvo que sea secundaria, como te mencionaba hace ratito, ahí sí hay, porque tienes una causa muy, muy exacta subyacente. Ahí sí hay tratamiento definitivos, sí los existen, pero existe la contraparte. Hay pacientes que son hasta un término que se llama hipertensión resistente. Son pacientes que los tienes con las 4 familias de medicamento, les das un diurético extra y aún así no los traes a una buena presión arterial. Hay procedimientos también que se pueden utilizar a lo que se llama denervación de las arterias renales. Se hace igual por cateterismo. Las arterias renales tienen unos nerviecillos que le dicen a la arteria qué flujo debe de estar tomando, ¿no? En este caso, cuando ya hay mucha resistencia al tratamiento, se puede con calor quemar esas terminaciones nerviosas para que no sea tan reactivo el riñón y no esté secretando tantas hormonas que hacen que siga permaneciéndose la hipertensión arterial, pero no se cura. No se cura. No. Puede que yo tome medicamento, lo sigo al pie de la letra, cambio de hábitos, quitar medicamento. Sí se puede. Eso sí se puede. Digo, te pregunto porque últimamente en diabetes hay algo que le llamaban diabetes en remisión. No dicen que se cura, pero prácticamente controlado. Exactamente. O sea, no le dicen que se cura, pero prácticamente estás en niveles normales y es un término que utilizan para no decir se cura, ¿no? Exactamente. Sí. Acá en hipertensión hay algo parecido. No está definido. Existe, sabemos que existe porque yo ya le he quitado medicamentos a personas que empezaron a caminar. Un paciente me impresionó, la verdad que empezó caminando 1 kilómetro diario y ahorita ya va en maratón. Ya van 12 kilómetros diarios. O sea, se sale sus 2 horas a las 6 de la mañana diario. O sea, yo me quedé así, caray, ya ni siquiera yo, o sea, no manches, ¿no? Y la verdad es que el objetivo de cuando empiezan a hacer esto es precisamente primero reducir dosis o ir quitando medicamentos. Entonces, si el paciente lo tienes con 3 y empieza a hacer esto y tú ves que ya en vez de la presión nada más normal, ya está más bajita que lo normal. Bueno, vamos a quitarle 1. Sigue igual, ok, bajamos dosis, sigue igual, le quitas otro, sigue igual. Vamos escalándole, le quitas todo. No, se quedó, sí me subió, ok, nomás nos vamos a quedar con a tal dosis. Y se quedan súper bien y la verdad, ellos se sienten mejores consigo mismo, el apego es muchísimo mejor, se convencen más de hacer los ejercicios y todos los cambios de estilo de vida. Entonces la verdad es que no se cura, ojalá encontremos la cura algún día, pero sí existen pacientes que están sin medicamento, nada más por hacer cambios. Muy bien. Y 3 consejos para las personas para prevenir o tratar la hipertensión. Bien. Resumiendo todo el capítulo en 3 cosas. En 3 cosas. Primero, si tienes factores de riesgo, papá, mamá, hermanos, lo que sea, chequeos tempranos. Desde tus 25 años, empezar a tomarte la presión, nada más ver que todo esté bien. Y una consulta de cardiología entre tus 30 y 35 años como prevención. 2, dejar de fumar y empezar a hacer más ejercicio. Y 3, apegarte bien al tratamiento, convencerte de que es un problema real, aunque no sientas nada y diga, es que estoy comprando el medicamento y sigo como estaba antes, no siento nada, claro, pero te estamos quitando un riesgo, ¿no? Sí. Convencerte de que ese riesgo está todo el tiempo latente y que simplemente por renuencia puedes acabar en un estado de gravedad, ¿no? Entonces, prevención, que sería chequeos. Exactamente. Tratamiento o estilo de vida, hacer ejercicio, vamos a resumirlo. Y si ya estás diagnosticado, apegarte a tu tratamiento. Esas son las 3 recomendaciones. Así es. Muy bien. Pues algo más que quieras agregar. Pues creo que englobamos bastante bien el tema. Abonamos un poquito otras cosas que también son de importancia. Sí, claro. De relevancia, más bien. Digo, de repente nos desviamos. Sí, claro, pero es lo más normal. Va junto con Casado, ¿no? Entonces, no, creo que abordamos bastante bien el tema. Yo creo que
al revés, felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo de hacer esta difusión y espero llegue a las gentes que se puedan identificar con esta problemática, ¿no? Con que ayudemos a una persona, güey. Exactamente. Con eso y ya. Y quizás nunca nos vamos a enterar. Exactamente. Pero pues, o sea, ya. Ahí ella sabrá que, yo vi a ese pinche vato ahí y fui y tras. O sea, claro. Eso está chido. Sí, Esa es la intención y dar información de calidad. Claro. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Consultorio, redes sociales? ¿Qué show? Estoy en el ISSSTE trabajando en fines de semana. Estoy en la jornada acumulada y en mi consultorio privado estamos en Gabino Barrera 269, en la colonia Centro, aquí de Colima. Redes sociales, estoy como Dr. Miguel Ángel Valdovinos en Facebook, página de Facebook, y en Instagram también, Dr. Miguel Valdovinos. ¿Número de teléfono? Para que te agenden una cita o algo. Es el 312-31-460-30, el del consultorio. Muy bien, pues ahí tienen la información para que quieran acudir, o sea, digan, no, pues necesito hacerme un chequeo, pues ahí tienen tu contacto para que vayan y vean que todo esté en orden, o si hay algo ahí por ahí de llamar la atención, empezar el tratamiento, que pues es sumamente importante. Así es. Muy bien, Miguel, pues yo no tengo nada más por agregar. Recuerden que lo más importante es una valoración personalizada. Vayan a su médico de confianza, reciban el tratamiento si es necesario, y si no, pues estén con estos chequeos regulares que ya nos dijiste, 25 años, una vez al mes, 35 para arriba, a lo mejor ya 3 veces al mes, estar checando para ver que todo esté bien en cuanto a la hipertensión, pero hay muchas cosas que también tenemos que estar valorando por ahí. Correcto. Miguel, muchas gracias nuevamente por tu información, por tu tiempo, y a ustedes, si se dieron el tiempo y ver todo este capítulo hasta acá, no olviden suscribirse al canal, darle like y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.